congresista Edgar Tello Montes, del bloque magisterial de Concertación Nacional, que representa a la región Lima. Congresista, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por estar en Conéctate con Mayra Álvarez. Buenas tardes, Mayra. Gracias por la invitación. Iniciaba este programa preguntando cuánto vale la vida de las personas, de los manifestantes que han sido víctimas, muchos de ellos asesinados, porque así lo hemos visto a través de imágenes, a través de lo que se ha podido difundir, e incluso hay mucha protesta por esos temas, pero sin embargo en la interpelación al ministro del Interior el día de ayer evadió responsabilidad, no pasó nada para él. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo interpreta usted el descargo que hizo el ministro del Interior, congresista? Al respecto, nosotros también, el que habla también emplazaba al ministro del Interior, porque en su exposición y la respuesta a las preguntas no ha habido un mea culpa, o sea, no ha habido, de acuerdo a lo que el ministro del Interior ha respondido, no ha habido absolutamente nada en el país, todo ha sido normal. No hay responsables, no hay investigaciones, y creo que eso es bastante preocupante porque han habido más de 60 familias que han perdido a un ser querido en esta crisis que se ha dado después del 7 de diciembre y en la cual mi solidaridad con la familia por haber perdido un ser querido, pero merece también una investigación profunda para que se halle quiénes son los responsables del fallecimiento de estas personas, ¿no? Aparte de esa investigación, merece un respeto, congresista, porque estas familias están a la espera de que se haga justicia. Hay víctimas, y como usted lo sabe, dentro de estos más de 60 fallecidos que ni siquiera han estado en las protestas, no han estado en las manifestaciones, sin embargo han sido asesinados, porque así nos han mostrado las imágenes a través de los medios locales, regionales, porque no se ha difundido más allá. ¿Qué le respondemos o qué le responde el Ejecutivo a estas familias enlutadas que están pidiendo justicia, si ya vimos cuál es la posición en este caso del gobierno, del Ejecutivo y especialmente del ministro del Interior? Más indemnización, ¿cómo se responde a estas muertes? Al respecto a la falta de capacidad para asumir este gran problema, porque el que asume una cartera tan importante como el Ministerio del Interior asume el pasivo y el activo, ¿no? Y ante no haber respuestas que la población esperaba escuchar de responsables, de sanciones y de investigaciones, yo pienso que el ministro no debe esperar la censura, debe dar un paso al costado y el Ejecutivo debe evaluar bien para que no sucedan este tipo de casos, ¿no? Y más aún, ¿no? La crisis que se ha desarrollado en nuestro país después del 7 de diciembre, hay una crisis que viene de hace muchos años atrás con el modelo económico neoliberal de la promulgación de la Constitución del 93, donde de cada 10 niños, ¿no?, 6 padecen de anemia, y lo ha declarado la ministra de Salud en una comisión que también se ha hecho en el Congreso de la República, ¿no? Y muchos niños mueren también por tuberculosis. O sea, hay un problema social que debe ser también atendido y que este modelo económico, lejos de generar positivo por algunos sectores, ¿no?, está generando también grandes brechas de desigualdad para las grandes mayorías. Y eso también es preocupante porque ahora, de cara al Bicentenario, hay muchos asentamientos humanos en Lima, Callao y en las regiones del país que no tienen agua ni desagüe, no tienen título de propiedad, no tienen pensiones congeladas de 100 soles, 200 soles. ¿Qué ser humano va a vivir con esa cantidad después de haber dado tanto tiempo su compromiso al trabajo, en el magisterio, en los diferentes sectores, ¿no? Trabajadores de la 276 que están con remuneraciones congeladas de 600 soles y la diferencia la cubren con bonos, ¿no? Los maestros también tienen sueldos congelados de 2.300. Indudablemente aquí hay una problemática, ¿no? Una gran problemática, congresista, una crisis total, en crisis política, crisis social, crisis económica. Sin embargo, usted menciona que el ministro del Interior debe dar un paso al costado. ¿Usted considera que solo el ministro del Interior debe dar un paso al costado? ¿Consideraría también el paso al costado al ministro de Defensa, al premier, a todo este gabinete que la verdad le falta muchísima capacidad y muchísimo diálogo político con la población, que en vez de abrir una mesa de diálogo lo que crea es más crisis y más confrontación, congresista?
Sí, al respecto, no solamente se trata de llevar a los militares a Puno, a las regiones, donde si bien es cierto la presencia es para garantizar una tranquilidad a la población, pero no solamente debe darse el mensaje de represión, sino también de diálogo, ¿no? Yo también emplazo al ministro de Educación, que ha estado dando unas declaraciones bastante fuera de lugar, de comparar a las mujeres, ¿no?, aymaras con animales, y eso creo que es una discriminación abierta de una primera autoridad del sector de educación, en la cual es grave. Lejos de buscar confrontar a la población, debe preocuparse por darle prioridad a las inversiones para las infraestructuras, que el día lunes se va a iniciar las clases y no hay las condiciones, ¿no? ¿Cómo es posible que haya instituciones educativas en Lima, Callao y en las regiones que estén haciendo colectas para construir una columna, una viga, un techo para garantizar el inicio de clases, y habiendo millones en PRONIEC, en el Ministerio de Educación, para dar prioridad? El ministro también denunciaba que se han destinado más de 720 millones de soles en consultorías, habiendo grandes necesidades en las infraestructuras. En salud también vemos hospitales que están 6, 8 años parados. Ya sabemos por qué es el tema de las consultorías, congresista, y yo esa pregunta le quiero hacer luego porque quería saber la diferencia del ex presidente Pedro Castillo, de su gobierno y de este gobierno, que los dos prácticamente están sindicados a los mismos temas de presuntos hechos de corrupción, pero eso lo quiero tocar después. Yo quiero tocar, para finalizar, el tema del ministro del Interior. Usted ha sido un defensor de los maestros, ha sido un defensor de la educación, le hemos visto luchar dentro del Congreso. ¿Le pareció justo el descargo que hizo el ministro del Interior sobre el tema de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? ¿Cómo fue la intervención? ¿Cómo se rompieron las rejas? ¿Cómo intervinieron y afectaron verbal y físicamente a los jóvenes universitarios? No ha habido justificación para la intervención a la Universidad de San Marcos, porque se ha vulnerado el derecho de muchos estudiantes y también de los visitantes que han contado con la autorización de las autoridades de la universidad. He sido uno de los congresistas que ha visitado a los detenidos ahí en la prefectura, donde he percatado las condiciones en las cuales han estado detenidos. Han estado en celdas de prácticamente de A3, de A4, de 5 personas en celdas pues pequeñas, ¿no?, donde había bastante calor, y no teniendo las condiciones para que al final los liberen sin haber tenido ninguna responsabilidad, ningún cargo, ¿no? Entonces es increíble de que se abusen los derechos humanos que tienen los estudiantes y las personas que estuvieron en la universidad y no se ha encontrado alguna responsabilidad en ningún detenido, ¿no? Eso tampoco lo ha podido responder el ministro del Interior. Yo creo que el Ejecutivo debe evaluar y debe pensar en el país, y que indudablemente debe haber un cambio, no solamente en el interior, también en educación, ¿no? Eso creo que la población lo tiene claro. Es fundamental, ¿no? y es el inicio, creo, para un cambio en el país. Estamos a inicios, a puertas del año escolar, y tenemos que hacer cambios drásticos. Congresista, ahora sí quiero tocar este tema que para mí es muy importante, porque queremos ver esta visión de gobierno, o queremos ver a un gobierno diferente a los que ya hemos tenido. Sin embargo, el expresidente Pedro Castillo, el día de ayer le dieron 36 meses de prisión por algunos presuntos hechos de organización criminal, se podría decir, por actos de corrupción. Dentro de ello también se han filtrado algunas noticias de este gobierno de la señora Dina Boluarte, de la presidenta Dina Boluarte, donde tendría 7 de sus sobrinos trabajando, contratando directamente con el Estado, que usted sabe que eso no es posible. ¿Cuál es la diferencia del anterior gobierno y de este gobierno en este hecho de los presuntos hechos de corrupción que los vinculan? Todos esos casos deben ser investigados, y la institución encargada tiene que acelerar las investigaciones para que la opinión pública pueda conocer pues el grado de responsabilidad que puedan haber tenido los denunciados, ¿no? Y eso ya le compete prácticamente a estas instituciones que aceleren las investigaciones, ¿no? Y por otro lado, me parece que ha sido un exceso, una prisión preventiva de 36 meses, ¿no? Pero lo único que esperamos es de que las investigaciones se aceleren y puedan llegar a la verdad que la población espera sobre todas las presuntas denuncias que hay, y creo que la investigación, la conclusión de la investigación podrá aclarar. El tiempo va a ser también uno de los grandes jugadores también de demostrar cuál es la realidad de esas denuncias, y creo que en ese sentido la institución respectiva que está a cargo de las investigaciones
tiene que acelerar para que esto pueda aclararse al respecto, ¿no? Y otro tema también relacionado a ello fueron las palabras que hace unos días mencionó el expresidente Pedro Castillo, donde decía que el Congreso le había pedido, o algunas bancadas le había pedido 500 millones para poder hacer viable algunos proyectos del Ejecutivo. Sin embargo, en una declaración en otro medio, su abogado, el abogado Eduardo Pachas, mencionó sobre los 500 millones y se refirió que el expresidente había referido haberle dado al Congreso, exactamente a la Comisión de Presupuesto, para poder aprobar algunos proyectos de presupuesto. Mencionó que se había coaccionado al expresidente Pedro Castillo en esta Comisión de Presupuesto, quienes le pedían 500 millones de soles, ¿no? Y él accedió a darles. Ahora, si nosotros evaluamos esto, congresista, el presidente de la Comisión de Presupuesto es el señor Luna Galvez, el vicepresidente es el señor Arriola Tueros y el secretario es el señor Alejandro Aguinaga. ¿Qué considera usted al respecto de dichas declaraciones, congresista? Bueno, la Comisión de Presupuestos del Congreso de la República y las personas que son parte de la directiva de la Comisión de Presupuesto tendrán que aclarar y explicar en todo caso, ¿no? De qué se trata, y en todo caso también la comisión no solamente integrada por la mesa directiva de la Comisión de Presupuestos, sino también está integrada por diferentes bancadas, congresistas de diferentes bancadas, donde ahí tendrán que aclarar en todo caso de qué se trata, ¿no? Y en ese sentido, que puedan ellos pronunciarse y aclarar las cosas de lo que ha mencionado el profesor Pedro Castillo, ¿no? Los 130 congresistas han sido ya vacados por el país. Los 130 congresistas tienen una gran desaprobación y rechazo por el pueblo peruano. Sin embargo, de los 130 congresistas, hay congresistas que sí están trabajando por el sector salud, sector educación, como hemos visto en su caso, congresista. Sin embargo, a todos les salpica y a todos les afecta y se generaliza dentro de ello, ¿no? Pero no podemos negar, congresista, que hay algunos cuestionamientos en el Congreso por algunos lujos, por algunos gastos, por algunas sobrevalorizaciones de las compras que se ha tenido. El día de ayer se pudo votar para poder censurar a la mesa directiva. Sin embargo, no llegó a los votos. ¿Usted no votó, me parece? Gracias por el reconocimiento al trabajo que se viene realizando. Yo soy un maestro sindicalista, luchador social que vengo de base, no soy de cuna de oro, y sé la problemática, y por eso mi compromiso de este espacio es seguir luchando por los derechos de los maestros, los trabajadores y de los vecinos que también desean que sean atendidos sus problemas. Sobre el presupuesto que maneja el Congreso, ya eso tendrá que responder la mesa directiva, y hasta donde sé, el presupuesto no solamente de esta gestión, sino siempre ha manejado el Congreso, y las diferentes instituciones del Estado manejan un presupuesto, ¿no? Y de ello, indudablemente, que ya la mesa directiva tendrá que aclarar sobre el presupuesto que tiene siempre el Congreso, que obviamente los congresistas lo han tenido en todas las gestiones para desarrollar su labor logística a nivel nacional, ¿no? ¿Usted no considera que se debería censurar a la mesa directiva del Congreso? Bueno, ayer hubo una votación y al respecto la decisión del Pleno ha sido pues no censurar a la mesa directiva, ¿no? Esa ha sido la decisión que los congresistas han tomado al respecto, ¿no? Dentro de ello, congresista, la paz, la tranquilidad que necesita el país aparentemente está en el adelanto de elecciones, que se ve muy lejano este adelanto de elecciones, ya sea por el Congreso, que no se llega a un consenso, y mucho menos por la renuncia de la señora Dina Boluarte. ¿Cómo trabajar con este rechazo del país y sabiendo que se necesita mucho trabajo, muchos proyectos de ley en beneficio de ellos? ¿Cómo llegar a ese consenso de quedarse hasta el 2026 ante esta problemática? Miren, la solución a la crisis actual, porque no es una crisis que recién se ha presentado, ya esta crisis se ha venido acumulando, ¿no? Hemos tenido una crisis también en el 2016, por ir acá no muy lejos, donde Pedro Pablo Kuczynski tuvo que renunciar, entró Vizcarra, luego Sagasti, hubo un cambio un adelanto de elecciones, donde no hubo ningún resultado favorable a la población. Por el contrario, se ha profundizado más la crisis. Ahora, nosotros hemos dicho bien claro que cualquier formato de adelanto de elecciones, bienvenido, pero acompañado de la consulta popular del referéndum para la Asamblea Constituyente, también que sea la población, que sea parte también de esta solución.
pero veo también algunos sectores que se quieren aprovechar de la lucha justa de la población, de las movilizaciones, y piden adelanto por adelanto de elecciones así a ojo cerrado, porque en el fondo quieren cuidar sus cuotas de poder en los diferentes ministerios, ¿no? Con la consultoría, la asesoría, con más de ¿A qué sectores se refiere, congresista, exactamente? Bueno, acá he visto, de acuerdo a las denuncias que he podido ver por los medios de comunicación, ¿no? Que mayormente las consultorías, asesorías son los Caviares, Patria Roja, Partido JP, Nuevo Perú, Morados, ¿no? Y otros partidos que más están preocupados en cuidar, en distraer a la población, usar sus justas luchas para poder distraer y mantener su cuota de poder con las consultorías, y para eso quieren una cortina de humo adelanto de elecciones, ¿no? Porque también aspiran a mantener seguramente una candidatura presidencial, mantener congresistas, y eso distraer a la población, porque al final yo pregunto, ¿en qué nos ha beneficiado a la población de a pie el adelanto de elecciones que hizo Vizcarra en la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Entonces, indudablemente creo que aquí no podemos traficar con la justa lucha de la población para cuidar las cuotas de poder y sobre todo sus negocios que tienen en el aparato estatal. Y creo que eso no podemos acá traficar con adelanto de elecciones, pero atrás tengo mi cuota de poder, mi negocio, que es la consultoría, y eso indudablemente que es bastante grave. Yo soy seguro que la población está clara, ya nos está dejando sorprender, está analizando también la situación, y eso es importante para que nuestro país siga avanzando. Y aquí también yo quiero manifestar lo siguiente, ¿no? Últimamente vemos que atacan a la bancada del bloque magisterial, ¿no? Aquellos sectores que han sido responsables de la caída del profesor Pedro Castillo, de llevarlo hasta la cárcel y haberse aprovechado de las cuotas de poder en el gobierno del profesor Pedro Castillo, ¿no? Han estado asesores, secretarios generales, han sido parte del gabinete, han sido funcionarios, y no asumen su responsabilidad de haberlo llevado, digamos, a este abismo, y quieren buscar responsables en la acera de al frente. Se refiere, por ejemplo, a la señora Betsy Chávez, a el ministro del Interior, al asesor en su momento Aníbal Torres, que también han sido involucrados en este proceso de este golpe de Estado. Tiempo al tiempo, el tiempo está permitiendo que todos los hechos y todas las acciones y decisiones que han tomado, ¿no?, se vayan desenmascarando y la opinión pública vaya teniendo conocimiento de aquellos que se presentan como héroes. Al final van a la historia y el tiempo y las investigaciones van a desenmascarar que son los verdaderos traidores del proyecto que la población tenía mucha ilusión y mucha esperanza que ha depositado en el profesor Pedro Castillo. Eso, el tiempo al tiempo, irá desenmascarando a todos esos oportunistas que hoy pretenden quererse lavar la cara y aparecer como héroes y buscar responsables en la vereda de al frente, ¿no? ¿Usted considera que el expresidente Pedro Castillo es un perseguido político? Eso las investigaciones lo determinarán en el tiempo que concluyan las instituciones que están investigando, ¿no? Ahora usted mencionaba hace un momento, perdón, que retroceda un poquito, sobre los intereses que hay dentro de algunas bancadas, dentro de algunos poderes políticos. ¿Considera que dentro del Congreso hay intereses políticos que están permitiendo o que están queriendo quedarse y no adelantar las elecciones y que tienen más interés en estos temas empresariales y de asesoría y todo lo que se ve, más que la problemática que tiene un país? Todas las bancadas tienen intereses, ¿no?, comunes. Algunas bancadas como la nuestra, nuestro interés es que todos los problemas que tienen los maestros, los trabajadores, los vecinos y la población se resuelvan y sean atendidos por el Ejecutivo. Ese es nuestro gran interés que tenemos como bancada, y por eso hemos decidido participar en este proceso electoral, y por eso hemos decidido también ser parte de este legislativo para legislar y para representar a todas esas organizaciones gremiales que buscan la solución de sus gremios para que sean atendidos y solucionados, que por años están postergados sus pliegos de reclamo. Ese es nuestro gran interés que tenemos nosotros como bancada, de estar siempre al lado de los maestros, los trabajadores, el pueblo, de los vecinos, para que sean atendidos y sus problemas de años sean resueltos. Los problemas también de los vecinos que tienen el agua y desagüe por más de 20 años que no lo tienen. No hay saneamiento físico y legal en La Rinconada, en La Ensenada, en Puente Piedra, en Carabalí, en Ancón, en Huaycán,
en San Juan del Lurigancho, en Villa El Salvador, aquí en Pocusana, ¿no? Y en las regiones también del interior del país. Ese es nuestro gran interés que tenemos los congresistas, que nos identificamos con las causas justas del pueblo. Para eso, indudablemente, hemos decidido estar en este espacio. Algo pequeñito, congresista, ya para terminar, nos gustaría conocer su producción legislativa de todo este tiempo. He presentado varios proyectos, tengo actualmente 32 proyectos de ley presentados, de los cuales tengo 7 proyectos que ya son ley y los demás están en comisión, otros están en predictamen, otros están en el pleno, ¿no? Por mencionarle algunos, he sido parte también de autor de la CTS al 100%, de maestros auxiliares nombrados, contratados, del proyecto de ley que hoy es ley 31495, el proyecto de ley que era del 30% de bonificación por preparación de clases sin judicializar, que actualmente falta la reglamentación. He sido también autor de la ley de autonomía universitaria, que hoy se va a democratizar el directorio, autor también de los trabajadores CAS, pasen a las 728 de manera masiva, más de 5.000 familias se van a beneficiar con los profesionales de salud. También ya he sido autor del proyecto de ley de los emolienteros, proyecto de ley también de los pescadores y otros proyectos de ley que hemos contribuido a que puedan ser atendidos los trabajadores. Y obviamente espero que los 32 proyectos que tengo ya presentados, en los cuales 7 ya son ley, los demás también se aceleren para que puedan beneficiar a muchos más trabajadores y a la población y a todos los vecinos. Congresista, muchísimas gracias por haber estado en Conéctate con Mayra. Esperemos tenerlo más adelante en una entrevista presencial para seguir compartiendo sobre esta coyuntura política que nos aqueja en el país. Muchas gracias. El día de hoy, por ejemplo, hemos desarrollado una expoferia en la Plaza Bolívar, claro, ¿no? Salimos después de la crisis. Usted es presidente de la Comisión Ordinaria de Comercio Exterior y Turismo también. Así es, soy presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, en la cual con los emprendedores de todo el país, de todas las regiones del país, han expuesto sus productos aquí en la Plaza Bolívar, dándole el espacio para que puedan impulsar nuevamente sus emprendimientos y puedan también reactivar sus economías y la economía del país. Así estamos trabajando para que vea la población y, como usted dijo al inicio, no nos pueden generalizar a todos. A veces por los actos de algunos que no es correcto, generalizan a todos, pero ahí está mi producción. Yo los invito a visitar mi página, Edgar Tello Montes, congresista, y a compartir y hacerme llegar también sus aportes, sugerencias. Bienvenidos y muchas gracias por este paso. Muchísimas gracias, congresista. Hemos estado con el congresista Edgar Tello. Aprovechó las cámaras para hacer su cherry. Muy bien el congresista, pero también es necesario que